Últimamente, la confrontación extrema entre China y Japón sigue en aumento. China ha amenazado con decapitar al primer ministro japonés e incluso después de eso ha hecho declaraciones contundentes diciendo que morirá quemado. Un funcionario chino llamó al embajador japonés. Actualmente hay una fuerte confrontación, así que hoy veremos la batalla diplomática entre China y Japón. Veámoslo ahora. Como mencioné en el video anterior, el 7 de noviembre, el primer ministro Takaichi fue el primero en funciones en decir en la Cámara de Representantes que una invasión china a Taiwán podría ser una crisis existencial para Japón, permitiendo ejercer la autodefensa colectiva y posible intervención militar. Como resultado, el conflicto actual entre China y Japón se está intensificando día tras día. Un diplomático chino afirmó que el primer ministro japonés debía ser decapitado. Japón respondió y el conflicto diplomático creció. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. El 14 de noviembre, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Sun Weidong, convocó al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi, el día anterior. Expresó fuerte insatisfacción y oposición a las declaraciones del primer ministro Takaichi, presentando una protesta formal. En este proceso, China dejó en claro a la parte japonesa que el tema de Taiwán es uno de los intereses fundamentales de China y que es una línea roja que no se puede cruzar bajo ninguna circunstancia. En especial, debemos prestar mucha atención al momento en que se realizó esta convocatoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China convocó al embajador japonés a las 2:56 de la madrugada e incluso, como si fuera motivo de orgullo, distribuyó un comunicado de prensa enfatizando que la convocatoria se realizó a una hora tan inusual. China sigue elevando el tono de sus críticas hacia Japón día tras día. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Zhen, dijo lo siguiente: la parte japonesa, incluso después de que China presentara negociaciones estrictas y protestas enérgicas, no reconoció su error y se negó a retractarse de sus declaraciones. Dijo que Japón no debe jugar con fuego en el tema de Taiwán y que quien juega con fuego, al final terminará quemándose a sí mismo. El Ministerio de Defensa de China también criticó fuertemente. El Ministerio de Defensa de China elevó el tono de sus críticas, diciendo que si la parte japonesa no aprende profundamente las lecciones históricas y se atreve a asumir riesgos peligrosos, o incluso interviene con fuerza militar en la situación del estrecho de Taiwán, inevitablemente se enfrentará a la firmeza del ejército chino, sufrirá graves consecuencias y pagará un precio sangriento. De hecho, Corea estaba observando esto, como si estuviera comiendo palomitas, pero de repente parece que las chispas también están saltando hacia Corea. El embajador chino en Corea, Dai Bing, advirtió que se maneje con cautela el tema relacionado con las discusiones entre Corea y Estados Unidos sobre la introducción de submarinos nucleares. En una conferencia en la Embajada de China en Corea, el embajador Dai Bing dijo que la situación en la península coreana es compleja y pidió cautela al tratar temas de submarinos nucleares. El embajador chino, Dai Bing, también dijo que si surgen nuevas tendencias relacionadas con la posible participación de las fuerzas estadounidenses en Corea en caso de una contingencia en Taiwán, China expresará su grave preocupación. Advirtió directamente a Corea que espera que nunca enciendan el fuego en el asunto de Taiwán. El embajador chino en Corea, Dai Bing, expresó gran insatisfacción por las protestas antichinas. China aseguró no haber perjudicado a Corea y solicitó detener las protestas antichinas en el país. Al mismo tiempo, China insinuó que está observando de cerca los movimientos del sector político de Corea. China anunció medidas similares a una prohibición de viajes a Japón. Aunque parece una recomendación para evitar visitas, con el estilo diplomático de China, es más una declaración política que una advertencia. El gobierno chino rara vez restringe viajes al extranjero de sus ciudadanos. Esta medida muestra claramente que ya no consideran a Japón un país seguro. El domingo 15 de noviembre, la Embajada de China publicó un aviso inusual en su cuenta oficial de WeChat. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y la Embajada emitieron conjuntamente una advertencia directa para que se tenga extrema precaución al visitar Japón en un futuro cercano. El aviso no es solo una guía de viaje, sino un mensaje que refleja una fuerte sensación de crisis. Para los ciudadanos chinos que ya se encuentran en Japón, también incluye instrucciones de observar cuidadosamente la situación de seguridad local y prestar especial atención a su seguridad personal al salir. Debemos destacar la justificación de China para tomar esta medida. China afirmó que recientemente los líderes japoneses han hecho declaraciones públicas sobre el tema de Taiwán que son conscientes de China, lo que ha empeorado significativamente el entorno para los intercambios personales entre China y Japón. En particular, Japón utilizó la expresión de que ha aumentado la posibilidad de que los ciudadanos chinos que residen o permanecen en Japón enfrenten amenazas físicas. Esto refleja que China percibe un aumento del sentimiento anti-chino en la sociedad japonesa,
aunque hay un significado aún más relevante. Cuando China toma medidas que llegan al punto de pedir a sus ciudadanos que se abstengan de visitar ciertos países, siempre hay un mensaje diplomático incluido. Esta medida también presiona políticamente al gobierno japonés. La advertencia de que no crucen más la línea en el tema de Taiwán está disfrazada como una medida para proteger a sus propios ciudadanos. Tras el anuncio de evitar visitar Japón, los medios estatales chinos lo difundieron ampliamente, destacando la responsabilidad de Japón, y en redes sociales se difunde que ya no es un país seguro. En China, algunos análisis indican que esta medida podría generar una tensión estructural y no solo ser una guía temporal en la relación con Japón. Cuando China aumenta la alerta de viaje a un país, disminuyen notablemente los intercambios económicos, culturales y turísticos. De hecho, las restricciones de viaje de China ya han servido anteriormente como un indicador directo del deterioro de las relaciones bilaterales. Dicen que esto es parecido a lo que China hizo contra Corea en el incidente del Terminal High Altitude Area Defense. Teniendo en cuenta estos puntos, la reciente recomendación de abstenerse de viajar no es simplemente una advertencia de viaje, sino que puede considerarse una fuerte carta de presión diplomática que China está enviando a Japón. El gobierno japonés responde directamente a la ofensiva de China. El secretario jefe del gabinete, Kiara Minoru, enfatizó en una conferencia de prensa el día 11 que la posición constante del gobierno japonés es que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son importantes para toda la comunidad internacional, incluido Japón, y afirmó que estas explicaciones y la postura de Japón se han transmitido suficientemente a la parte china. De hecho, la razón por la que el conflicto entre China y Japón se ha intensificado de esta manera es también por las expresiones duras del cónsul general chino en Osaka, Zillian. El cónsul general Zillian en Osaka generó polémica al publicar en redes sociales que ese sucio cuello que se metió arbitrariamente no tendrá más remedio que ser cortado de inmediato. Esto significa que hizo una declaración diciendo que decapitaría al primer ministro Takaichi. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y el secretario en jefe del gabinete protestaron ante China, calificando la expresión de inapropiada y totalmente inaceptable para un diplomático. Ya dentro de Japón, incluso hay voces que piden la expulsión del cónsul general Zillian. Actualmente, dentro de Japón se está formando una fuerte opinión pública anti-China. Después de las declaraciones del primer ministro Takaichi, se están notando cambios significativos en el ambiente dentro de Japón. La sociedad japonesa, durante mucho tiempo, tendió a percibir el problema de Taiwán como un conflicto regional que ocurría fuera de su propio país. Sin embargo, a raíz de estas declaraciones, el ambiente está cambiando por completo. Dentro de Japón, la perspectiva de que este asunto ya no es un problema externo, sino un riesgo real directamente relacionado con la estabilidad nacional, se está extendiendo rápidamente. Las cadenas de televisión japonesas también muestran esta tendencia. En las principales cadenas de televisión japonesas se está transmitiendo el nivel de tensión en el estrecho de Taiwán y se repite constantemente que, en caso de una emergencia en Taiwán, Japón no podrá evitar verse involucrado. Los diarios económicos y generales son más directos. El Yomiuri y el Nihon Keizai Shimbun muestran los impactos económicos y militares que Japón enfrentaría en un conflicto en Taiwán. El ambiente político cambia drásticamente y algunos en el partido gobernante creen que el primer ministro Takatsu es muy directo. Algunos legisladores veteranos están expresando su preocupación por posibles represalias de China y están sugiriendo que es necesario moderar el tono de las declaraciones. A pesar de las preocupaciones, el ambiente favorece al primer ministro Takatsu. La opinión pública japonesa respalda claramente sus acciones. En varias encuestas de opinión en Japón, el índice de aprobación del primer ministro Takatsu está resultando alto. El sentimiento antichino en Japón ha aumentado el apoyo al primer ministro Takatsu. Muchos japoneses creen que Japón no debe ceder ante la creciente presión militar de China. Por eso, aunque algunos sectores políticos le pidan cautela a Takatsu, al final lo que determina la tendencia es la opinión pública. Y en ese sentido, sus declaraciones y la dirección de sus políticas están ganando cada vez más fuerza. Así, los sectores duros, liderados por Takatsu, con apoyo popular, lanzan mensajes más audaces. Esta tendencia, junto con el aumento de la tensión en el estrecho de Taiwán, muestra que dentro de Japón se están extendiendo tanto el miedo como la determinación. Japón pasó del debate diplomático a una etapa donde su paradigma de seguridad se sacude. Japón, como gran potencia, inicia una reorganización interna al aceptar la nueva realidad de la época. Según la tendencia actual, es poco probable que la confrontación entre China y Japón lleve pronto a un conflicto militar total. Esto se debe a que ambos países tienen una de las mayores fuerzas militares y economías de Asia, por lo que un enfrentamiento directo traería pérdidas irreparables para ambos. China enfrentaría las alianzas de Estados Unidos y Japón si desata una guerra grande. Japón también vería afectada su economía y seguridad al entrar en respuesta militar. Sin embargo,
es poco probable que el conflicto disminuya. La relación entre China y Japón podría volverse aún más inestable. China podría enviar su guardia costera cerca de las islas Senkaku y provocar a Japón. Esto podría ser un mensaje de China para aumentar la presión militar en el mar de China Oriental, ante el interés de Japón en el tema de Taiwán. Japón está haciendo lo mismo. Está reforzando las actividades de vigilancia e inteligencia de las fuerzas de autodefensa y también ha aumentado la frecuencia de las salidas de los cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Es muy probable que la situación en la que las fuerzas militares y guardacostas de ambos países se vigilan mutuamente en las mismas aguas se vuelva mucho más común en el futuro. Se prevé mayor intensidad en el conflicto. China ha dejado claro que el asunto de Taiwán es el núcleo de sus intereses fundamentales. Y Japón ha comenzado a compartir con su pueblo la percepción de que la estabilidad en el estrecho de Taiwán está directamente relacionada con su propia seguridad nacional. En esta situación se crea una estructura en la que ambos países tienen dificultades para retroceder. En el momento en que Japón mencionó oficialmente la posibilidad de intervenir en caso de una emergencia en Taiwán, este conflicto dejó de ser una pelea diplomática a corto plazo y se transformó en una confrontación estructural. En medio de esta tendencia, se está mencionando mucho la posibilidad de que Japón avance hacia una etapa de fortalecimiento militar más serio. Japón ya está promoviendo el aumento de la defensa y el presupuesto, y también está acelerando la expansión de su poderío con misiles de última generación y sistemas de defensa. En las encuestas de opinión se observa una tendencia creciente de respuestas que apoyan el fortalecimiento del poder militar de Japón. Con los crecientes conflictos con China, Japón probablemente fortalecerá sus alianzas y mejorará la respuesta de sus fuerzas de autodefensa. China seguirá presionando y argumenta que el fortalecimiento militar de Japón impulsará la carrera armamentista en el noreste de Asia. En particular, si Japón sigue alineándose más claramente con Estados Unidos en el tema de Taiwán, la reacción diplomática de China podría ser aún mayor que ahora. Al final, es muy probable que las relaciones entre China y Japón en el futuro continúen en forma de enfrentamientos diplomáticos y militares centrados en las islas Senkaku, estancamiento de las acusaciones mutuas, expansión de los conflictos en el ámbito de la seguridad marítima, intensificación de la guerra de opinión pública y repetidos choques diplomáticos, incluso si no se llega a una guerra. En pocas palabras, es probable que las relaciones entre China y Japón mantengan un estado de tensión aún mayor en el futuro, lo que podría sacudir todo el entorno de seguridad en el este de Asia. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación de confrontación extrema entre China y Japón? Por favor, déjenlo en los comentarios. Así concluyo el video. Gracias.